Jovencitos, buenos días, buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, jovencitos. Me da mucho gusto saludar. Muy bien, vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Miren, jovencitos, increíble cómo se pasa el tiempo. Bueno. Muy bien. No sé si miran mi pantalla, niños. Sí, doctor. Sí, Muchas señor. Buenas tardes, doctor, sí. Buenas tardes. Yo les agradezco mucho, perdonen que los moleste, pero a veces se va el audio, se va el video y uno no se da cuenta. Entonces, por eso les pregunto, ¿de acuerdo, niños? Ok, muy bien. Fíjense, jovencitos, de que si se dan cuenta, ya estamos hablando de la última clase. Yo quiero hacer un pequeño análisis sobre esto, porque así como se pasan los días y las semanas, se pasan los años. Y recuérdense, jovencitos, que después uno analiza lo que ha hecho en el transcurso de la vida de uno y diría mi mamá, Malaya dice uno y Malaya ya va muy lejos. ¿Qué es Malaya? No sé. Pero la idea es la que yo les quiero a ustedes dejar para que lo analicen. Miren, ustedes son jovencitos, bien jovencitos, y el jovencito se cree Superman, se cree la super niña, que no se van a enfermar, que no van a pasar los años, pero hace unos cuantos años yo tenía esa misma idea. Y ahora que uno ve, se da cuenta de todo lo que ha hecho bien y todo lo que ha hecho mal. En el mal me refiero a, estoy hablando de docencia, ¿me entienden? No de otra cosa. Ustedes están bien jovencitos y la carrera de medicina es una carrera muy complicada, ya saben ustedes la situación, pero saben una cosa, jovencitos, la medicina es una carrera que no se le compara a ninguna otra. Hablen de la carrera que ustedes quieran, pero como medicina no. Pero para llegar a uno a ser médico, ustedes ya se dieron cuenta que el sacrificio es muy grande, demasiado grande. Pero yo les digo una cosa, vale la pena, vale la pena. Desde cualquier ángulo que ustedes lo vean, vale la pena, vale la pena. Y eso implica hacer un esfuerzo muy grande. Alguien me preguntaba en el transcurso de este año y me decía, mira, doctor Reyes, ¿qué hago? Yo estudio y estudio y cuando voy en el examen me va horrible y me va mal. ¿Qué consejo me da? Entonces yo le digo, ¿cuántas horas estás estudiando? 6 horas. Ah, estudia 8. Pero doctor, estudia 8. Miren, yo sé, sentarse a leer y a estudiar es un poquito complicado, pero es la única manera para poder resolver este problema que se llama física. Y solo el único que entiende las desveladas, el estudiar y cuando se va el examen se le va horrible a uno, es el que ha estudiado medicina o el que es médico. Ustedes no me dejarán mentir. Llega uno y le pregunta a su papá, a su mamá o el encargado, no sé, ¿y cómo te fue? Si le digo que me fue mal, me van a regañar y me van a un montón de cosas. Cierto. ¿Pero por qué? Porque ellos no estudiaron medicina. Entonces, al único que se siente mal y dice, oh, Dios mío, pero si yo he estado estudiando y me va mal, es uno, es uno. ¿Sí? Los demás a uno no lo entienden, no lo comprenden, al contrario, le dicen, bueno, sos aquí, sos allá, y mejor te vas a mandar a trabajar o qué sé yo. Miren, jovencitos, eso lo hemos vivido todos. Todos, todos, todos. Como es la última vez que nos vamos a ver en relación a lo que es clases de este tipo, que me caen muy mal, porque yo platicando aquí con una máquina estoy. Pero yo sé que atrás están ustedes. Yo los invito, jovencitos, si les fue mal, bueno, hagan un análisis. ¿Qué voy a hacer el año entrante? ¿Será que vuelvo a repetir o será que me cambio de carrera? Bueno,
El único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra, adivinen quién. Nosotros. Pero están a tiempo de cambiar, están a tiempo de esforzarse un poco más. ¿Complicado? Por supuesto que es complicado. ¿Qué van a decir sus papás? Por supuesto que ¿qué van a decir sus papás? Pero háganle una promesa, pero cumplan esa promesa, ¿de acuerdo? Miren, jovencitos, yo siempre se los he dicho y lo sigo recalcando y lo voy a hacer. Los espero el año entrante en segundo, pero los que no puedan, yo les digo una cosa. No se dejen vencer tan fácilmente, porque es muy sencillo decir, bueno, ya perdí, mejor me voy a ir a estudiar trabajo social o mejor me pongo a trabajar, mi papá tiene fábrica, mi papá tiene, mejor me voy a poner a trabajar. No lo hagan, niños, no lo hagan. Miren qué orgulloso se siente uno de padre ver que sus hijos que logran un título en la Universidad de San Carlos, San Carlos, se sienten muy bien, nosotros, los papás. ¿Y ustedes cómo se van a sentir? Yo los invito, es la última vez, yo no tengo por qué casaquear, porque decir, es que vos te casaqueas a los estudiantes. Bueno, una casaca tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo mío? ¿Cuál? ¿Me van a dar ustedes algo a cambio? Nada. Solo la satisfacción de que yo fui profesor de ustedes y que cuando yo los mire en el aeropuerto, que van a Barcelona, porque son neurocirujanos y siguen su estudio, eso es lo que yo quiero. Y yo creo que a ustedes les conté ese caso precisamente que me pasó, ¿verdad? Qué orgulloso me sentí yo ser un profesional que puso un granito de arena en ese neurocirujano que está en Barcelona y que estudió en el centro universitario. ¿De acuerdo? Casacas, de acuerdo, tómenlo como ustedes quieran. Pero el objetivo esencial que yo quiero el día de hoy dejarles a ustedes la semillita plantada es que no se rindan, porque la vida desgraciadamente así es. Hay cosas muy buenas, pero también hay cosas malas que uno tiene que superar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya entremos, ya sin casacas, ya entremos a platicar un poquito de lo que es el día de hoy. Bueno, hoy vamos a platicar de algo muy simple. La clase es corta, no se les vaya a olvidar, tenemos examen a las 4 de la tarde, ¿sí? A las 4 de la tarde, 4 semanas de contenido de la 21 a la 24. 3-4 minutos para que ustedes contesten un cuestionario de falso y verdadero, ¿de acuerdo, niños? Y recuérdense que no tienen reposición los exámenes de este tipo, así que no se me vayan, no se les vaya a olvidar. La clase termina 3 menos cuarto, perdón, sí, 3 menos cuarto, lo más 3. Muy bien. Hoy ya estamos platicando de la última semana, lo que es corriente, ley de Ohm, Tippens, capítulo 22, pero de este 22 solo una fracción del 22, 22.4. Y yo les pongo aquí lo que siempre les he dicho, esta es la física que yo llevo para dar clases. Capítulo 23, aquí están la hoja de trabajo, de aquí salió mi clase, bueno, de aquí salieron la mayor parte de mis clases, un 90% de mis clases salen de este libro. Muy bien, niños, muy bien. Hoy vamos a platicar de lo que es corriente, la ley de Ohm. Es algo bien simple, algo bien sencillo, pero hay que explicar. Y vamos a empezar a recordar algunas cosas, como por ejemplo corriente. Cuando nosotros hablamos de corriente eléctrica, cuando nosotros hablamos de ese término, tratemos de entenderlo desde algo que nosotros conocemos. ¿Y qué conocemos? Agua, fluidos, agua. La corriente del Samalá es muy grande, ¿verdad? Uno no, ahorita con estas épocas está lloviendo mucho, aumenta la corriente del agua y eso hace de que uno no la pueda atravesar. Dios guarde, esa es corriente, movimiento, ¿no? Y yo voy a comparar la corriente eléctrica con lo que es la corriente del agua. Voy a hablar de electrones y voy a hablar de H2O y van a ver cómo se logra entender. Tengo 3 conceptos de corriente. Dice, intensidad de corriente. Primero, la unidad dimensional de corriente es el amperio y pertenece al sistema internacional, ¿sí? En el internacional tenemos el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo. Y en electricidad agregamos el amperio y el ohmio, ¿de acuerdo? Es la cantidad de electrones, y esto es muy importante, miren, jovencitos, electrones que fluyen por segundo en un circuito, o sea, un conductor. El circuito es un conductor, es un alambre, pero yo creo que vean esto, electrón, lo que circula es el electrón, ¿sí? El átomo está compuesto de núcleo y de electrones. ¿Se recuerdan
que la semana pasada yo les puse un ejemplo en donde un electrón pasa a un átomo y donde pierde electrones se vuelve positivo y donde gana se vuelve positivo. Se vuelve negativo y se vuelve positivo. Y así es como fluyen estos electrones y es lo que le vamos a llamar corriente. La otra definición es, dice que la suma de todas las cargas. Recuérdense que la carga es electrón. Carga positiva quiere decir que tiene menos electrones y tiene más protones. Y la carga positiva lo contrario, que atraviesan un conductor por unidad de tiempo, a través de un área perpendicular de su unidad, y su unidad dimensional es el amperio, ¿dice? Y la que a mí me llama, la que yo aprendí, que es bien sencilla, que es corriente eléctrica, es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento. Prácticamente me define todo lo anterior, y es cuando lo entendemos. Ya saben ustedes que cargas, estoy hablando de electrones, ¿sí? Es un conjunto de electrones que circulan en un conductor, están en movimiento. Es el paso de electrones de un punto a otro punto por medio de un conductor. Entonces, que ustedes se aprendan esta parte de aquí abajo, yo creo que ya la hicieron. Ahora vean, aquí miren jovencitos abajo para comparar, porque cuando comparamos entendemos un poco. ¿Se recuerdan de caudal? ¿Qué es caudal? Q es el volumen de líquido que pasa en unidad de tiempo. Es la cantidad de agua que pasa en un tiempo determinado. Inclusive yo les platicaba de lo que era el gasto cardíaco. Es 5 litros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que si seccionamos la aorta, en un minuto van a circular en ese punto 5 litros. Exactamente lo mismo en electricidad, solo que ahora en lugar de decir caudal, voy a decir corriente, la intensidad de la corriente. ¿Qué es? Es la cantidad de electrones o de carga que pasa en unidad de tiempo. Yo siempre les he dicho, niños, a la hora de que ustedes están estudiando física, no están estudiando física, ustedes están estudiando para su vida diaria. Por ejemplo, vean cómo estoy interpretando esta mi fórmula. Nada que ver, como alguien me puede decir, I es igual a Q partido T. Pero si yo le digo, interpréteme esta fórmula, la intensidad de la corriente va a ser igual a la cantidad de electrones que pasan en un tiempo determinado. Ya es diferente. Entonces, ya pensó, ya razonó, ya pasó de una fórmula a algo que yo entiendo un poco mejor. Y vean ustedes el volumen de agua, la cantidad de hidrógeno y de oxígeno. Recuerden que el agua, H2O, hidrógeno y oxígeno, es la cantidad de hidrógenos y de oxígeno que pasan en un tiempo determinado. Es la cantidad de electrones que pasa en un tiempo determinado. En lugar de H2O, estoy hablando de electrones. Es lo mismo y lo podemos entender un poquito mejor. Ya saben ustedes que las cargas se miden en coulombs, ¿verdad? Y el tiempo en segundo. Y aquí esto sí quiero que agarren un lápiz y lo apunten, porque las unidades dimensionales en electricidad pueden confundir un poco. Coulombs partido segundo es igual a amperio. Y por supuesto esta hojita que ustedes van a manejar, van a poderla sacar a la hora de su examen. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vean esto. Esto es un caudal muy grande, es un río que está circulando, en lo que es la base de este río. Aquí hay una gran cantidad de moléculas y de átomos de hidrógeno y de oxígeno, de lo que conforman el agua, ¿verdad? Entonces, comparemos este río con lo que es electricidad y vean ustedes acá. Este es el caudal, esta es la base del río. Y estas esferas de color azul celeste, no sé de qué color están en su pantalla, es moléculas de hidrógeno y de oxígeno, H2O. Y están circulando, que van de negativo a positivo, están circulando hacia el lado derecho. Y aquí el agua está circulando también. Es exactamente lo mismo, la única diferencia es de que estamos hablando de fluidos y estamos hablando de lo que es corriente. Y dice que un amperio es la cantidad de electrones que fluyen por segundo en un circuito determinado. Y recuérdense que el amperio es la unidad dimensional de lo que es la corriente. Aquí está, la intensidad de la corriente se mide en amperios.
Entonces, cuando yo estoy hablando de amperios, lo que digo acá, estoy hablando de la intensidad de la corriente. Un amperio es la cantidad de electrones que fluyen por segundo en un circuito determinado. Entonces, aquí está generando un circuito, está generando un movimiento de los electrones que están pasando del negativo a positivo. Y les quiero comentar algo. Todos tenemos la idea que la corriente eléctrica fluye del positivo al negativo. Pero no es así, no es así. Ya cuando nosotros investigamos y estudiamos, nos vamos a dar cuenta que los electrones van a circular del negativo al positivo. Y les voy a explicar más adelante por qué. Y miren, jovencitos, y esto es tan interesante porque ustedes están viendo la pantalla el monitor de su computadora, y ese monitor está funcionando porque hay un circuito cerrado de corriente eléctrica. Qué bueno entender uno esto, porque vieran ustedes, cuando uno está platicando con cualquier persona, el médico es una persona que debe de saber muchas cosas, por lo menos así lo consideran aún. Y qué interesante que por lo menos entendamos qué es corriente eléctrica, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y aquí era lo que yo les decía. Fíjense que ustedes si analizan y comparamos el agua con los electrones, ¿cómo fluye el agua? Si cortamos el tubo donde está circulando el agua, nos vamos a dar cuenta que el tubo está vacío y que por ahí pasa el agua. Fácil de entender, fácil de comprender. Pero vean ustedes el conductor, véanlo acá. Es un alambre sólido, vean ustedes. Si lo cortamos, no hay ninguna parte por donde pueda pasar lo que es el electrón. Pero vean acá. El material está compuesto de átomos, ¿de acuerdo? Átomos. Y estos átomos son los que van a circular. Los electrones. Este electrón que tenemos acá va a pasar de este átomo a este otro, de este a este otro, y así sucesivamente. Entonces, el núcleo del átomo se va a quedar fijo, y lo que va a circular va a ser el electrón. Y les quiero contar. A ver, ¿qué diferencia hay entre un aislante y un conductor? El conductor es aquel que tiene muchos átomos, muchos átomos. Y si tienen átomos, hay electrones. Por lo tanto, si yo estimulo la carga del electrón, este va a circular y va a producir corriente eléctrica, corriente que circula. Eso es un conductor. ¿Qué pasa con un aislante? El aislante tiene pocos átomos acá, pocos átomos, y pocos electrones. Entonces, si yo pongo una carga eléctrica a este nivel para que los electrones circulen, como hay muy pocos electrones, va a haber muy poca corriente eléctrica. Entonces, esto va a ser un aislante. Mientras menos circulación de electrones tenga, más aislante es. Y yo les pregunto, ¿lo sabían ustedes, Juanito? ¿Sabían ustedes eso? Que es algo tan simple, tan sencillo, y que a uno le da idea de tantas cosas. Bueno, no sé qué les pasa a ustedes por la mente cuando uno platica sobre esto, pero a mí me llama mucho la atención. Ahora, para que circule el electrón acá, para que circule el electrón, yo necesito generar una diferencia de potencial. A ver si lo tengo acá. No, no lo tengo. Una diferencia de potencial, ¿a qué se refiere? Voy a inyectar de energía este electrón para que circule del punto A al punto B. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una diferencia de potencial. Vean aquí en el lado derecho. No sé si ven ¿cómo se llama? Mi flechita, se me fue la pila, ¿cómo se llama? Bueno, vean ustedes. Yo tengo aquí una llave y la tengo cerrada. En el lado izquierdo la voy a llenar de agua y en el lado izquierdo voy a poner poca agua. ¿Qué pasa si en un momento determinado abro la llave acá? Entonces, a la hora de abrir la llave, los niveles de agua se van a nivelar. ¿Por qué? Porque estoy generando un gradiente, una diferencia de potencial, ¿no? Y se nivela. Entonces, el agua va a circular de A hacia B hasta que lleguen con ¿cómo se llama?
se nivelen estos dos A y B. Bueno, estoy hablando de agua. Hablemos nosotros ahora de electricidad. Aquí tenemos átomos. Aquí tenemos 3 átomos, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 11 átomos del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Y tenemos cerrado esto. Si nosotros abrimos acá la puerta, la llave, ¿qué va a suceder? Aquí hay una diferencia de potencial. Diferencia quiere decir que voy a restar, que es diferente, ¿entiende? Entonces, los átomos de A tienen que nivelarse con los átomos de B. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una circulación, va a haber una corriente de izquierda a derecha. Y cuando se nivelan estos dos recipientes, ya va a dejar de haber circulación, ya va a dejar de haber corriente eléctrica, ¿de acuerdo? A eso se le llama diferencia de potencial. Entonces, cuando yo hablo de diferencia de potencial, voy a generar un sistema para que el átomo fluya de A hacia AB, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia de potencial. Leamos qué dice su libro. La diferencia de potencial, y la voy a conocer con las letras DDP, que significa diferencia de potencial, es el impulso que necesita la carga eléctrica para que pueda fluir. Es decir, que si yo agarro este vaso y no lo empujo, no se va a mover, ¿de acuerdo? Ahora, a la hora de empujarlo, estoy generando una diferencia potencial, porque aquí va a haber una fuerza, pero en este lado no, y va a haber movimiento, ¿me entiende? Eso es una diferencia potencial. Entonces dice, es un impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Cuando yo hablo de circuito, por ejemplo, ahorita vamos a ir a ver a los ciclistas, ¿verdad? Y van a hacer un circuito aquí en Shela. ¿Qué quiere decir circuito? Van a empezar en A y van a terminar en A. Van a empezar en lo que es, ¿qué les decía? La rotonda de la Cuesta Blanca. Van a subir por la Cuesta Blanca, van a toda la Democracia y terminan nuevamente en donde empezaron, en la rotonda de la Cuesta Blanca. Cerraron el circuito. Entonces, aquí dice por un conductor de un circuito eléctrico. Entonces, para que un electrón pueda fluir, pueda correr, pueda moverse, necesita que exista un circuito, que se cierre el circuito. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Lo que yo les decía acá, yo abro esta llave, entonces los átomos de A se van a nivelar con B y en el momento en que se nivelan ya deja de haber movimiento, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Entonces, si la energía E que el generador cede al circuito durante su funcionamiento es directamente proporcional a la diferencia de potencial y a la carga que pone en movimiento. A la carga que pone en movimiento. Entonces se los pongo aquí, miren, jovencitos. Y era lo que yo les digo a la hora de analizar una fórmula. La energía es la que yo le voy a administrar a un electrón, a una carga, a un átomo, para que éste se mueva. Es B, veamos acá. V, miren acá, V es igual a una diferencia de potencial. Y cuando yo hablo de diferencia de potencial, estoy hablando de esto, estoy hablando del movimiento. Yo voy a generar una diferencia de potencial, entonces lo que estoy haciendo es que estoy generando movimiento. Repitamos lo mismo. Es la energía que le voy a administrar a la carga para que ésta se mueva, ¿de acuerdo? Y recuérdense que la energía se mide en julios y la carga se mide en coulombs. Julio sobre coulomb le voy a llamar voltio, ¿sí? Entonces, es otra unidad dimensional que ustedes deben de poner en su cuaderno. La unidad de julio dividido con la unidad de coulomb se va a llamar voltio, voltio, voltio. Ahora, vean nuestros jovencitos. Analicemos. Fíjense que yo quiero que ustedes se pongan a pensar esto. Voltio, ¿qué es voltio? Todos hemos oído hablar de voltio. ¿Vos y cuántos voltios hay en tu casa? 110, compadre. Ah, yo tengo 110 y tengo 220. Ah, ¿y qué es eso, compadre? ¿Qué es eso? 110, 220. Vean acá.
es una diferencia de potencial, ¿sí? Y les voy a explicar en un ratito en qué consiste un voltio para que lo tengamos en idea. Ahora, recordemos algo muy importante. En algún momento de lo que estuvimos trabajando, yo les dije, trabajo es igual a energía cinética y esto es igual a energía potencial, ¿sí? Ok. ¿Y qué es energía? Es la capacidad para producir trabajo. Entonces, es la capacidad para producir trabajo. Entonces, yo puedo sustituir la energía por trabajo. Y como trabajo es igual a cinética y es igual a energía potencial, entonces yo puedo sustituir esta E por trabajo, esta E por energía cinética o esta E por energía potencial. Les cuento. No sé si a ustedes les pasó. Disculpen, jovencitos, a uno les gusta el traguito, a mí me gusta el café. Si no, me quedo sin gasolina. Ok. Vine y puse un examen y les puse esta fórmula. Estábamos en presencial. Y siempre les ponemos las fórmulas porque no quiero yo, por eso es que ustedes cuando están haciendo el examen tienen derecho a tener su juego de fórmulas en el escritorio. Le puse sus fórmulas, pero le puse esta fórmula. Y le pedía trabajo. Encuentra el trabajo, le doy la diferencia potencial, le doy la carga, algo muy sencillo, pero le puse esta fórmula. Terminamos el examen y todas las cosas, se acercó un compañero de ustedes y dice, mira, doctor, usted no puso la fórmula de trabajo, ¿cómo así? Le digo, es que no puso la fórmula de trabajo, bien, miremosle, y le mostré el examen. Mire, doctor, me puso solo esta fórmula. Digo, ¿no te recordás de esto? Que la energía es la capacidad para producir trabajo, y en ese punto se prendió el foco, ¿verdad? Sí, pues, pero ya había entregado su examen. Entonces, tengan cuidado eso, no se les olvide que energía es la capacidad para producir trabajo, y trabajo es igual a cinético y es igual a energía potencial. En conclusión, ustedes pueden sustituir esta E por trabajo, cinética o potencial, ¿de acuerdo? Ahora, después de toda la casaca que yo les doy, les encierro esto en un recuadro de color celestito, de color azul. Dice, ¿qué es diferencia de potencial? Primero, se conoce como D de P o se conoce como E. Entre dos puntos, porque estamos en A hacia B o de B hacia A. Tienen que haber dos puntos, definitivamente. De un conductor. ¿Qué es el conductor? Es el material donde se van a transportar los electrones. Y vean esto. Es el trabajo necesario para desplazar la carga. Es el trabajo que yo necesito para que esta esfera verde pase de A hacia B. La unidad de carga eléctrica de uno a otro punto. Y esa es la clave de todo. Vean ustedes, ahora interpretemos la fórmula. Esto se conoce como diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial va a ser igual al trabajo que yo le voy a administrar a esta carga para pasarla de A hacia B, o del punto 1 al punto 2, ¿sí? Y a eso le voy a llamar diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial quiere decir que es ¿qué les dijera yo? El estímulo que le doy a la carga para que ésta se mueva, viéndolo de otra manera, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, vean ustedes acá, la energía es igual a, o es directamente proporcional a la carga y directamente proporcional a la diferencia potencial, lo que platicábamos hacia arriba. Esta fórmula es exactamente igual a esta. Ahora, doctor, no me dio la fórmula de trabajo. Entonces aquí está, trabajo es energía, es la capacidad para producir trabajo. Ya sustituí esto. Por eso decidí explicarles esta fórmula. Porque dije, miren, al estudiante hay que enseñarle a estudiar, porque esa es una parte de la función de nosotros. Entonces, vean ustedes ahora, trabajo es igual a la cantidad de carga por la diferencia potencial. Muy bien. ¿En qué unidades voy a expresar el trabajo? La carga la trabajamos en coulombs y la diferencia potencial en voltios. Si yo multiplico coulombs por voltio, la unidad dimensional que me va a dar es el joule. Recuerden, independientemente del tema que estén manejando ustedes, caída libre, segunda ley de Newton, electricidad, fluidos, trabajo siempre va a ser en el sistema internacional joule. Y aquí se los pongo, energía es la capacidad para producir trabajo. Vean cuántas veces he repetido esto, porque a veces el estudiante se le olvida
Y lo puse aquí también para que no se les vaya a olvidar. Pónganlo en su chivito, ¿sí? En su chivito atrás de la computadora, ahí en la pared, pónganlo también porque les va a ayudar bastante para este parcial. El parcial viene bien sencillo. Ahora, si yo tengo trabajo, ¿eh? en corriente, va a haber potencia. ¿Eh? No sé, ustedes, yo he querido ir a la ¿cómo se llama? Hidroeléctrica de Santa María. Cada vez que bajamos a la costa, veo la entrada y me dan ganas de ir a ver, ¿pues? Porque quiero ver yo, a mí me gusta todo este rollo, ¿me entiendes? A mí me gusta de todo. Ir a ver la hidroeléctrica, la potencia que genera para que nosotros tengamos en alguna parte corriente eléctrica, potencia. Entonces, la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Apliquémoslo a lo que es corriente eléctrica, ya saben ustedes que trabajo es igual a el desplazamiento de la carga debido a la diferencia potencial. Entonces, es igual acá. Vean ustedes, entonces potencia es igual a la carga, diferencia potencial, partido tiempo. Y yo ahora estoy aplicando esta fórmula para encontrar la potencia, pero en corriente. Ahora, nuevamente, unidades. La carga la expresamos en coulomb. La diferencia potencial en voltio. Y el tiempo en segundo. Se recuerda, coulombs por voltio me va a dar julio, que es unidad de trabajo. Partido segundo. Y julio, partido segundo, es vatio, es watts. Entonces, apuntarlo. Por eso se los voy explicando poco a poco, porque cuando hablamos de unidades dimensionales en este sistema de corriente eléctrica, se pueden confundir un poco porque son unidades que generalmente no nos han enseñado en el colegio o en el instituto y que hasta ahora lo estamos viendo. Muy bien, bueno. Fuerza electromotriz. Vean ustedes mismos. Para que yo movilice un electrón de punto A al punto B, tengo que crear una diferencia de potencial. ¿Y quién me va a generar esa diferencia de potencial? ¿Quién lo va a hacer? Fuerza electromotriz, FEM, ¿sí? Que se conoce también con la letra epsilon E, FEM. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Para que el circuito se cierre y el electrón pase de lo que es negativo a positivo, necesito un conjunto de energía. ¿Y quién va a dar esa energía? Una batería. Y esta batería va a ser la fuerza electromotriz. Bueno, a ver qué dice su libro. Dice, se denomina fuerza electromotriz, FEM, a la energía proveniente de cualquier fuente. Puede ser una batería seca, puede ser un generador, ¿sí? Entonces, de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, no va a circular la corriente eléctrica. Recuérdense, para que pase del punto A al punto B, yo necesito generar una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Para que la carga pase de A hacia B. Entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. El circuito, aquí estoy redundando, vamos a subir la subida, porque el circuito es cerrado, pero aquí puse un circuito cerrado para fortalecer, para, ¿qué les llama? Para que les llamarles la atención. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Ustedes en su casa tienen tomacorrientes donde conectan su computadora, donde conectan su celular, su tablet, en fin. Vale. Ustedes se dan cuenta, ahí está, no hay consumo de corriente. Pero vienen y ustedes conectaron su computadora, en ese momento están cerrando el circuito y hay corriente eléctrica. Corriente, movimiento eléctrico, pues los electrones están fluyendo. Okay. Vienen ustedes y agarran, ¿qué les dijera yo? Un pedacito de esto, metal. Este metal tiene una gran cantidad de átomos. Y si tiene una gran cantidad de átomos, tiene electrones. Si yo introduzco este metal
dentro de lo que es el tomacorrientes. ¿Qué va a pasar? La corriente eléctrica va a hacer que el electrón brinque sobre cada uno de los átomos. ¿Sí? Pero si no toco más, el circuito no se cierra. Pero si yo agarro mi manita, agarro mi pedacito de metal y lo meto dentro de lo que es el tomacorrientes, todo mundo sabe lo que va a pasar, menos los niños. ¿Qué va a pasar? Se cierra el circuito. Esto pasa, ¿no? Ahorita que ustedes tienen su tomacorrientes, ahí lo tienen a la par, no pasa nada, está abierto. Pero ¿qué pasa si vienen ustedes y meten ese hierrito en lo que es el tomacorrientes? El circuito se cierra. Entonces va a haber una circulación de corriente y van a recibir ustedes una descarga. Eso es muy, muy importante en medicina. Les explico. Pacientes que reciben descargas eléctricas se ve todos los días. Inclusive yo ahorita tengo un par de trabajos que estoy revisando en el comité de investigación de tesis de los estudiantes que ya se van a graduar sobre quemaduras eléctricas. Pacientes que han recibido descargas. Estaba yo en el Hospital Nacional de Toto. Y luego llegó la enfermera, doctor Reyes, dice que tenemos un paciente que recibió una descarga eléctrica. Vamos a verlo, y bajé. Y estaba el estudiante. Y el estudiante estaba evaluando. Y donde entró la corriente eléctrica tenía una lesión. Y se la estaba limpiando. El paciente recibe una carga de 110 voltios, que no es muy grande, pero sí puede causar mucho daño. Los voltios no matan, lo que matan es el amperaje. Estamos hablando por eso. Y le empecé a limpiar, entonces le empezaba limpiando ¿qué era? Una úlcera, pequeña una úlcera. Qué bien le voy. ¿Y dónde salió la corriente? ¿Dónde salió la corriente? Porque entra y tiene que salir. ¿Alguien tiene abierto su micrófono, niños? Que me haga favor de cerrarlo. Ok, entonces. No tiene, doctor. ¿Cómo que no tiene? Miremos, y lo empezamos a revisar. Lógico, donde va a cerrar el circuito en la tierra, ahí sale la corriente eléctrica. Le quitamos el zapato, cabal, en el dedo gordo del pie, tenía donde salió la corriente eléctrica. ¿Por qué? Cerró el circuito. Eso es muy importante, porque a veces uno no entiende esto. Tiene entrada, pero tiene que tener salida. ¿De acuerdo? Y el estudiante, compadre, yo no recibiste clase conmigo. Yo les enseñé. No me di cuenta. Bueno, excelente. Entonces, miren, jovencitos, para que exista corriente eléctrica necesita que el circuito se cierre. Ahora vean acá. En otras palabras, la fuerza electromotriz crea una diferencia potencial. Y eso genera una introducción de energía a los circuitos eléctricos. Al generar una diferencia potencial, va a estimular el electrón para que éste circule. Pero para que circule, tiene que haber un circuito. Y el circuito tiene que estar cerrado. Es esto. Miren. Este es un circuito cerrado. ¿De acuerdo? Vean, comparémoslo con el agua. Esta es una pequeña cascadita. Pero para que el agua fluya, yo necesito una fuerza electromotriz. Una bomba. Esta bomba lo que va a hacer es que va a tomar el agua de este punto, de la base, y la va a subir. ¿Ok? Y luego por gravedad va a empezar a descender. Y cuando llega nuevamente a la base, la bomba vuelve a hacer lo mismo. Ok. Eso lo entendemos perfectamente todo. Ahora apliquémoslo a electricidad. Bueno, la bomba va a ser la fuerza electromotriz, va a ser una batería, va a ser lo que tienen, el tomacorrientes que tienen ustedes en su casa. Esto, ¿qué va a hacer? Va a generar una diferencia de potencial. Es decir, va a subir ¿cómo se llama? El agua. Va a estimular el electrón para que éste fluya. Ok. Y luego va a haber una corriente, una intensidad de corriente. No es lo mismo administrar una diferencia potencial de 110 voltios que a una de 220.
a una de 1600, a otra de 18.000 voltios, no es lo mismo. ¿Sí? Mientras más grande sea el voltaje, mientras más grande sea la diferencia potencial, más corriente, más circulación va a tener. Entonces, vea, genera corriente, entonces ya está movilizando los electrones. Y esto va a hacer de que la corriente eléctrica fluya. ¿Por qué su contador, cuando ustedes están en su casa y no tienen ningún foco prendido, por qué el contador no se mueve? ¿No? Porque no hay corriente, no hay flujo. Pero cuando conectan ustedes algo, inmediatamente empieza a funcionar. Empiezan a consumir electrones y eso es lo que la municipalidad les va a cobrar a final de mes. ¿Ok? Ok. Y llegamos otra vez a lo mismo. La fuerza electromotriz va a generar una diferencia potencial. Mira, ¿te recuerdas? Yo sé que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces yo puedo generar, yo puedo decir que el trabajo es la fuerza que le voy a aplicar a un electrón para que recorra una cierta distancia. ¿Se recuerdan? Y aquí lo tengo, miren. La diferencia potencial es el trabajo que le voy a administrar a esta carga para moverla. Y ya saben ustedes que trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces yo puedo decir, la diferencia de potencial va a ser igual a la fuerza que le voy a administrar a ese electrón para que recorra una cierta o una determinada distancia. Ahora vean esto. Voltaje. No sé si se han dado cuenta ustedes. Acá a 500 metros hay un, ¿cómo se llama esto? Transformador. Salgan a la calle y vayan a observar. Aquí en Guatemala tenemos esa característica que todo está expuesto, ¿verdad? Los alambres, vayan ustedes a ver, hay 80.000 alambres encima de su casa o casa. Y vean ustedes, ¿para qué sirve un transformador? Porque a medida que recorre una cierta distancia, la carga va perdiendo fuerza. ¿Sí? Es lógico. ¿Sí? Agarren ustedes una piedra y tírenla. A medida que va recorriendo una distancia determinada, va perdiendo fuerza y al final cae. A los 500 metros, ¿sí? Ya los 110 voltios que iniciaron en A han caído a 90. Entonces el transformador toma esos 90 y los va a transformar nuevamente a 110 y vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque la distancia hace que la carga se vaya disminuyendo. Ahora veamos esto. Como yo hablé que la fuerza electromotriz genera una diferencia potencial, entonces yo puedo decir que la fuerza electromotriz va a ser igual también a una diferencia potencial. Y vean acá. Yo puedo decir que esta fórmula es exactamente igual a esta otra. En resumen, la fuerza electromotriz es una fuerza, aquí lo tengo, que se le aplica una carga eléctrica, aquí lo tengo, para desplazarla una distancia determinada, aquí lo tengo. Y miren, jovencito, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, lo que está en esta pantalla, a analizar y a sacar una conclusión. Ok. Entonces, ¿qué es una fuerza electromotriz? La función de una fuente de fuerza electromotriz es mantener la diferencia potencial, es decir, que circule entre sus bornes a costa de un gasto de energía interna. Para que el electrón se mueva, yo necesito administrarle una energía determinada. Bueno, y aquí está lo que yo les decía. Miren, niños, todos pensamos que la corriente eléctrica va de positivo a negativo, y eso no es así. Va de negativo a positivo. Y vean ustedes, aquí tengo un conductor. Y este conductor tiene miles de millones de átomos. Pero vean ustedes, la corriente eléctrica moviliza, no el átomo, moviliza el electrón. Y aquí tengo el electrón. Este positivo, este electrón negativo, positivo que tiene este átomo, perdón, ya se me fue el cursor, va a saltar a este otro, y este va a saltar, y así sucesivamente. Uno gana, el otro pierde, uno gana, el otro pierde, y así van. Y miren ustedes, los electrones van circulando, como en este caso. Este es un electrón. Los átomos quedan fijos, pero los electrones están moviendo y son los que van a generar la corriente eléctrica. Y van de negativo a positivo. Si ustedes quitan quitan el circuito, abren el circuito, ya los electrones no circulan y ya no va a haber corriente eléctrica. La clase de hoy, ley de Ohm. Ohm era un
un físico, no sé qué era, que definió lo que es diferencia potencial, intensidad y resistencia, y es lo que vamos a practicar el día de hoy. ¿Qué dice la ley de Ohm? La intensidad, cuando yo hablo de intensidad estoy hablando de corriente, que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Y aquí está su fórmula. La intensidad es directamente proporcional a la diferencia potencial. A mayor diferencia potencial, mayor intensidad. Inversamente proporcional a la resistencia, porque si oponemos resistencia nosotros a la corriente eléctrica, esta va a disminuir. Directamente quiere decir que aumenta, inversamente quiere decir que reduce. ¿De acuerdo? Y vean acá para hacérselo más sencillo. Este triángulo acá me va a servir para despejar cada una de estas variables. Y vamos a poner un ejemplo. La diferencia potencial va a ser igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad va a ser igual a la diferencia potencial dividido la resistencia. Aquí lo tengo. Y la resistencia va a ser igual a la diferencia potencial partido la intensidad. Prácticamente tiene tres variables la fórmula y vamos a despejar las tres variables simple y sencillamente con que ustedes tengan este triangulito. Pueden despejar la diferencia potencial, la intensidad o la resistencia fácilmente. ¿De acuerdo? Y recuérdense que la diferencia potencial la voy a medir en unidades dimensionales de voltio, voltaje. La intensidad en amperios, que es la corriente. Y la resistencia en ohmios. ¿De acuerdo? Ok. Y miren, a veces dicen que una imagen dice muchas cosas más que 1000 palabras. Vean ustedes. El voltaje es la fuerza que le va a dar a la corriente para que ésta circule. ¿De acuerdo? El voltio está empujando al amperio. Y el amperio es la unidad dimensional de la corriente. Pero aquí hay un cuate, como siempre hay más alguien por ahí que le hace la vida de cuadritos a uno, está evitando de que este amperio circule. Entonces, el voltaje le estimula a la corriente para que circule. A mayor voltaje, mayor amperaje, mayor circulación. Y el ohmio es el que va a evitar que esta corriente circule. Y le voy a llamar resistencia. Entonces, ya analizando esto, podemos leer lo que tenemos del lado izquierdo. ¿Qué es voltaje? También se conoce como diferencia potencial. Representa, y aquí lo tengo en rojo, fuerza que tiene la energía eléctrica. La fuerza que tiene la energía eléctrica para circular estos electrones entre los polos positivo y negativo. Es similar a la que existe entre los polos de los imanes, en la que las fuerzas de atracción y repulsión son invisibles pero están presentes. La fuerza representada por el voltaje impulsa la electricidad para que por los conductores y componentes eléctricos de un circuito, haciéndolos funcionar. Se mide en voltios. En amarillo les puse más o menos la definición para que ustedes se la aprendan. ¿Qué es intensidad? Estoy hablando de corriente. La intensidad de la corriente, dice, representa el flujo de energía, flujo en movimiento, durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, es la velocidad con que circula la energía eléctrica. Es una forma coloquial, si quieren ustedes, de analizar lo que es corriente eléctrica, pero para que ustedes se formen idea. Es un circuito, en un circuito electrónico, esta velocidad es variable, ya que para funcionar necesita que por alguno de sus subcomponentes la energía circule con más rapidez que por otros. Se mide en amperios. La resistencia es la oposición al paso de energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje según requiera cada componente de un circuito electrónico. Libera la energía sobrante en forma de calor, efecto de Joules, y se mide en ohmios. El efecto Joule, miren, jovencitos, esto pareciera que no tuviera importancia, pero sí la tiene muchísima. Cuando nosotros hacemos circular un electrón o un conjunto de electrones en un conductor, este conductor tiene un diámetro determinado,
que va a permitir un determinado paso de electrones, ¿de acuerdo? Por eso es de que si ustedes desarman ¿cómo se llama? Su tomacorriente, se van a dar cuenta que tienen un cable número 10 más grueso. Que si ven el que nos da luz en los focos, que es número 14, más delgado. ¿Por qué? Porque un foco no consume tantos electrones como, por ejemplo, el microondas. Pero, ¿qué es lo que pasa si ustedes introducen o pasan más cantidad de corriente en un conductor? Este va a generar calor y es lo que va a producir. Recuérdense que los alambres, los paralelos, vienen en pares y están cubiertos de un aislante, pero si se calienta, ¿qué va a pasar? A la hora de calentarse, viene y se van a unir el positivo con el negativo. ¿Y qué va a suceder ahí? Se cierra el circuito, va a generar una chispa y va a provocar un incendio. ¿De acuerdo? Estos comentarios se los hago porque ya viene Navidad. Y en Navidad tenemos el aqueo que agarramos las aqueas regletas, las flautas, regletas, como quieran llamarle ustedes, y que de un tomacorriente sacan ustedes 5, 6, 7 tomacorrientes. Y ahí lo que están haciendo es de que van a generar mucho calor y van a producir un incendio. Estamos viendo esto. Este es un recipiente de agua y esta es una manguerita delgada. Este es el mismo recipiente, pero aquí tenemos la manguera más gruesa. Es lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes quieren pasar más cantidad de electrones en un conductor, pues pongan un alambre más grueso. ¿Sí? Porque si ustedes ponen un alambre delgado, pero le aumentan mucho voltaje, ¿qué va a suceder? Se les va a calentar y va a provocar un corto. Y va a provocar un incendio. Bueno, esto es una forma de ver la clase del día de hoy. O sea que un aumento de voltaje, mayor altura del agua o disminución de la resistencia, tubo más ancho, provoca un incremento de la corriente eléctrica, mayor caudal de agua. ¿Ok? Bueno, esa es la teoría de esta semana. Es bien sencilla y por lo menos a mí me gusta porque aprendo algo de lo que estoy conectado todos los días. Porque miren, mi clase la estoy dando porque tengo corriente eléctrica. Yo les digo, jovencitos, si se va la luz, bueno, entonces la clase se las voy a dar otro día. ¿Y qué pasó ahí? Corriente eléctrica. Bueno, dice, una corriente permanente de 5 amperios. ¿Qué es amperio? Es intensidad de la corriente. Circula por un conductor o un alambre durante un minuto. Hallar la carga desplazada. Muy bien. ¿Qué tengo? ¿Qué me dan? Primero, yo sé que 5 amperios es intensidad. Circula un conductor durante un minuto. Hallar, ¿qué es lo que me están pidiendo? La carga. Primero sistema. Sistema internacional, MKS, metro, kilogramo, segundo. Amperio, ohmio, ¿de acuerdo? Entonces yo me doy cuenta, aquí hay amperio, este amperio pertenece al sistema internacional. El minuto no, lo tengo que pasar a segundos. Yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Entonces la carga, si estoy trabajando amperios, si estoy trabajando segundos, la carga la vamos a trabajar en el sistema internacional y la carga va a quedar en coulombs. Hagámoslo. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Esta fórmula la tienen ustedes al principio de la plática. La intensidad de la corriente va a ser igual a carga partido tiempo. ¿Sí? Para que una carga circule, yo le tengo que administrar una corriente para que ésta circule en un tiempo determinado. Ok. Esta fórmula ustedes la van a tener para que puedan sacarla en su examen. Bueno, entonces yo tengo, como me están pidiendo la carga y intensidad es igual a carga partido tiempo, entonces tengo que despejar. El tiempo que estás dividiendo pasa a multiplicar, entonces me queda que la carga va a ser igual a la intensidad de la corriente multiplicado por el tiempo. La ordeno como nos enseñaron en el cole, en el instituto. Paso Q del lado izquierdo, la I y la T del lado derecho y me queda de esta forma. Entonces, la carga va a ser igual la intensidad en amperios y me voy. ¿Cuántos amperios son? Son 5 amperios. El tiempo que tarda, ¿cuánto es? Un minuto. Cuidado acá. Yo no puedo trabajar en minutos, lo tengo que pasar en segundos. Entonces yo sé que un minuto tiene 60 segundos.
Ya tengo mi unidad dimensional en amperio y segundo que pertenece al sistema internacional. 5 por 6, 30. Ok, entonces me queda 30. Pero como aquí tengo un 0, le agrego un 0 y me queda 300. Y vamos otra vez a lo que yo les decía. Amperio por segundo se llama coulombs. Ahora, como yo estoy trabajando en el sistema internacional, yo sé que la carga la voy a expresar en coulombs, entonces ya le pongo coulombs. Eso es importante porque en el examen uno les dice, por favor, dé su respuesta en coulombs, dé su respuesta en el sistema internacional, dé su respuesta en el sistema MKS. Entonces tienen que manejar un poquito lo que son unidades dimensionales. Bueno, hallar la intensidad, ¿ya? Ya saben ustedes que la intensidad se mide en amperios, que circula por un conductor de un brasero eléctrico que tiene una resistencia de 22 ohmios y se enchufa a una línea de 110 voltios. Esto es una diferencia de potencial también, es una fuerza electromotriz, es un épsilon. ¿Se recuerdan? Que es lo mismo, muy bien, bueno, casi lo mismo. ¿Preguntas? Bueno, vamos. ¿Qué datos tengo? Tengo una intensidad de 5 amperios con una diferencia potencial de 110 voltios. ¿Qué fórmula voy a utilizar? ¿Y qué me están pidiendo? Como me están pidiendo la resistencia, vean jovencitos, entonces yo necesito la fórmula que tenga intensidad de la corriente, voltaje y resistencia. ¿Y cuál es? Pues la fórmula de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la diferencia potencial dividido la resistencia o la, ¿cómo se llama? Es, es directamente e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien. Bueno, entonces hagámoslo. Voy a despejar la resistencia que está dividiendo pasa multiplicando la intensidad y la intensidad que está multiplicando pasa a dividir, es un intercambio nada más y me queda que la resistencia va a ser igual diferencia potencial partido la intensidad de la corriente. Diferencia potencial, ¿cuánto vale? 110 voltios. ¿Cuánto vale la intensidad? La intensidad de la corriente, 5 amperios. Cuidado acá, voltio amperio se vale porque el voltio pertenece al sistema internacional y el amperio también. 110 dividido 5 me queda 22. Voltio dividido amperio me queda ohmio. Y por eso les dije, jovencitos, agarren un su lápiz y vayan poniendo qué significa voltio dividido amperio, ohmio. Y así van aprendiendo poco a poco, porque eso es lo que cuesta en este tipo de problemas, ¿no? Y no cuesta porque lo van a tener ustedes por escrito. Muy bien. Calcular la caída de tensión. Cuando yo hablo de caída de tensión, era lo que les platicaba hace un momento. Es solo de pensar. ¿Se recuerdan? Yo les dije, salgan a la calle y se van a dar cuenta que a una distancia más o menos de 500 metros van a ver transformadores. ¿Por qué? Porque hay una caída de voltaje. Empezó con 110 en el lado derecho y a medida que va pasando 100, 200, 300, 400 metros, al llegar a los 500 metros ya no van 110 voltios, van 90 voltios. Entonces, ¿qué hay ahí? Una caída de tensión. Ah, entonces la caída de tensión es una diferencia potencial. Por supuesto, es simplemente de razonarlo. De un calientaplatos eléctrico que tiene una resistencia en caliente de 24 ohmios y absorbe 5 amperios de corriente eléctrica de la línea. Muy bien, ¿qué datos tengo? Primero, calcular la caída de tensión. Ya lo razoné cuando hablé del el enunciado. Yo ya sé que caída de tensión es diferencia potencial. Una resistencia de 24 ohmios con una corriente de 5 amperios. Entonces, vean, jovencitos, tengo diferencia potencial, tengo resistencia, tengo intensidad. ¿De qué color es el caballo blanco de don Pedro Alvarado? Es de color ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm dice que la intensidad es directamente proporcional a la diferencia potencial e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el voltaje, me están pidiendo diferencia potencial, me están pidiendo fuerza electromotriz, me están pidiendo caída de tensión. Se los manejé como lo expliqué hace un momentito, que pueden haber ciertos sinónimos para que ustedes lo manejen. Ok. Entonces, la resistencia que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que la caída de tensión va a ser igual a la intensidad multiplicado por resistencia. ¿Cuánto es la intensidad? 5 amperios. ¿Cuánto es la resistencia? 24 ohmios. Y me queda
5 por 24, 120. Y aquí viene otro problemita. 5 amperios por 24 ohmios. Amperio por ohmio me da voltio. Un lapicito, su papelito y vayan apuntando las unidades dimensionales. Les va a servir mucho a la hora de hacer su hoja de trabajo, a la hora de hacer su examen. No es difícil. Lo que pasa es de que son términos, son conceptos nuevos. Una pila seca tiene una fuerza electromotriz, diferencia de potencial, caída de tensión, ¿sí? Voltio. ¿Sí? Ya, me agarro el rollo yo. Y vean ustedes, de 1.52 voltios. El voltio es la unidad dimensional de la fuerza electromotriz. El voltio es la unidad dimensional de diferencia potencial. El voltio es la unidad dimensional de epsilon. Hallar su resistencia interna, R. Si la corriente del circuito vale 25 amperios. ¿Qué me dan? Me dan una fuerza electromotriz que yo sé que es una diferencia potencial. ¿Cuánto vale? 1.52 voltios. Doctor, ¿cómo lo supo? Unidad dimensional. Unidad dimensional. La resistencia, ¿cuánto es? 25. Perdón, la resistencia es lo que me están pidiendo. 25 amperios es la intensidad de la corriente. Tengo intensidad, tengo resistencia y tengo diferencia potencial. Entonces voy a encontrar el caballo de don Pedro de Alvarado. Ley de Ohm. ¿Verdad? Bien, jovencitos, por Dios que es bien sencillo. Entonces, ahora me están pidiendo resistencia. Entonces, despejo la resistencia. ¿Cómo la voy a despejar? Bueno, la resistencia que está dividiendo pasa multiplicando y la intensidad que está multiplicando pasa dividiendo. Miren lo que dice acá. Ahora vean un pequeño truco para que, yo lo puse para que ustedes se den cuenta. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo, ahí hay una pila seca, la fuerza electromotriz, epsilon. Entonces los puse aquí solo por molestarme, porque V es igual a epsilon. ¿De acuerdo? Doctor Reyes, si lo puedo dejar como usted quiera, jovencito, lo puede dejar. Lo que yo quiero es que usted lo entienda, ¿me entiende? Puede dejarlo así o puede dejarlo así. Yo se lo puse aquí porque para que se den cuenta que la diferencia potencial es igual a la fuerza electromotriz. ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz? Vale 1.52 voltios. ¿Cuánto vale la intensidad? Vale 25 amperios. 1.52 dividido 25 amperios me da 0.061. Otra vez la misma situación. Voltios sobre amperios. Se me pierde un montón. Pero recuérdense que la resistencia en el sistema internacional es el ohmio. Entonces ya lo pueden poner ohmio. O voltio partido amperio es igual a ohmio. Su lapicito, ¿no? Porque les aseguro que ahorita me están dando la, ¿cómo se llama? La razón de por qué les dije yo que explicar, ¿cómo se llama? Que lo apuntara. Muy bien. Miren, jovencitos. Viene una de las épocas en donde son épocas de unión familiar. ¿De acuerdo? Como les decía un momentito, yo sé, aquí hay un montón de problemas en los estudiantes, en donde muchos, no pocos, muchos van a tener problemas para el año entrante. Van a tener problemas porque no ganaron algún curso. Eso es normal en medicina. Eso es normal en medicina. ¿Sí? Pero lo que pasa es que ahorita ustedes lo están viviendo. O lo van a vivir, no sé. Yo deseo que todos pasen a segundo, los espero en semiología para enseñarles un poquito de lo poco que yo sé. Pero desgraciadamente la situación no es así, pues. Entonces les voy a dar un consejo para los que dejen 1, 2, no sé cuántos cursos. Ahorita vamos a terminar, van a tener todo parte de noviembre, van a tener diciembre y parte de enero, porque recuérdense que empezamos desde el 8 o 9 de enero las actividades en la universidad. Bueno, dice uno, hay mucho tiempo. No, no es mucho tiempo, es poco tiempo. Pero su familia los necesita. Y ustedes necesitan a su familia. El consejo que les doy yo es el siguiente. No toda la vida es estudio, estudio, estudio. De acuerdo, tienen que estudiar mucho, de acuerdo. Pero denle un tiempo a su familia. Denle un tiempo a recargar sus baterías. Es que, doctor,
Yo me fui horrible en el examen y salí muy mal, entonces este final de año me voy a poner a estudiar. Me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 3 de la mañana todos los días de noviembre, diciembre, enero. No, no lo hagan, no lo hagan. Yo sé que va a haber una situación un poquito complicada entre la familia de ustedes y ustedes, pero estudien hasta el 15 de diciembre. Y del 15 de diciembre al 1 de enero, dedíquenselo a ustedes, dedíquenlo a su familia. Miren, jovencitos, ganaron, perdieron, empataron, lo que ustedes quieran. Se sienten bien, se sienten mal. Tienen que recargar baterías. Y para eso existen las vacaciones. Entonces, dedíquense un poquito de tiempo. Doctora, es que de 7 cursos dejé 8. ¿Sí? Dedíquese su tiempo, jovencito. Dedíquese su tiempo, porque si va a agarrar ustedes todas sus vacaciones de estudiar, le va a ir como a Shelahu. No, no. Y dedíquenle un poco de tiempo a su familia también, ¿no? Yo siempre les digo, recuérdense que es carrera de medicina, no medicina la carrera, niños. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero tampoco es procesión. ¿De acuerdo? No es procesión. Entonces, miren, niños, con mucho cariño se los digo, yo fui estudiante y no van a pensar ustedes de que de los mejorcitos que había. También uno tiene sus tropiezos, también. Yo entiendo, ¿de acuerdo? Me dio mucho gusto haberlos ni conocido porque nadie prendía su cámara, platicando puro loco yo con la computadora acá, ¿verdad? Pero espero yo verlos en segundo año, el año entrante. Y si no se puede, pues dentro de 2 años los voy a ver. Pero de que los voy a ver, espero verlos. ¿De acuerdo, niños? Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. Si alguien tiene, con mucho gusto para servirle, niños. No hay dudas. Excelente. Feliz Navidad. Feliz año. Se cuidan, cuiden a su familia, cuídense ustedes porque la situación a nivel mundial, política, salud, de todo está mal. ¿De acuerdo? Entonces cuiden a su familia, cuídense ustedes. Muy bien. Muchas gracias por la paciencia y nos vemos el año entrante. ¿De acuerdo, niños? Muchas Gracias, gracias. doctor. Muy ¿Corto? bien. Gracias, doctor. Vaya. El examen corto es a las 4 en punto de la tarde. ¿De acuerdo, niños? 4 en punto de la tarde. Yo sé que ustedes son pilas. Tienen 6 minutos para contestar 6 preguntas. En 2, 3 minutos están contestando porque es algo bien sencillo. Bien sencillo, bien sencillo. Hasta el ingeniero Bruno lo puede contestar. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Mayrita, muchas gracias. Los Gracias, espero. doctor. Feliz tarde. Igual, Gracias, gracias. doctor. Doctor, Feliz tarde. ¿tenemos que conectarnos a la llamada para el corto No, no, o no, solo? no, 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 no. Solo Muy el bien. examen. No, no hay videollamada, no hay nada. Y Está bien. mucha suerte, jovencitos. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien, gracias, niños. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Bendiciones. Igualmente, gracias. Igualmente, Bendiciones. muchas gracias. Feliz tarde, doctor. Feliz Gracias, tarde. niña. Byron, muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, Byron. Wilson, Gracias por todos sus conocimientos impartidos, doctor. Feliz tarde. muchas gracias, Susi. Feliz tarde. Muchas gracias, compadre. Feliz tarde. Gracias, gracias igualmente, muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias, tardes, Cristian. bendiciones. Igualmente, Cristian Hernández. Gracias, oíste. Feliz tarde, Para doctor. conocerte así, Y por lo muchas menos. gracias por todo. Gracias, igualmente a vos, compadre. Ya Ahí está está. bien. No, de la mesa. Gracias, niños. Doctor, disculpe, ¿Sí, niña? fíjese que tengo un inconveniente y quería hablar con usted. Cuénteme, Daisy, no tenga pena. Fíjese que en la tarea de la semana 23 no me percaté y la subí en la semana 24. Y, y como ya se cerró lo de la semana 23, como fue el sábado, lo había subido el viernes, que era el 2 de septiembre, ¿verdad? Pero Ajá. lo subí en la semana 24. No sé si habrá algún inconveniente si lo acabo de enviar otra vez. Lo intercambió prácticamente. Ajá, es que
no me percaté y lo subí en la semana 24, entonces la de la semana 24 me tocaría entregarlo. Correcto. Este viernes, ¿verdad? ¿Qué sección es esta, niña? Sección G. Sí, es mía, ¿verdad? Yo la califico, sí. Sí, Sí, no hay problema. No, si yo la califico no hay ningún problema. No hay ningún sí, problema. disculpe, es que si no me no hay percaté. problema. Es que sí, no hay problema de eso. Muchísimas gracias, doctor. Feliz tarde. Vaya, para servirle, gracias, jovencita, muy amable.